Hermosillo es una ciudad cuya historia impregna sus calles. Las distintas formas de representación artística, costumbres y tradiciones fielmente han dado vida al término cultura a lo largo del tiempo. Todas esas actividades en conjunto han definido un estilo de vida que se compromete a simbolizar a una comunidad dispuesta a proteger sus raíces. Es aquí cuando nos preguntamos, ¿cuál es la esencia de este fenómeno? Los habitantes de esta ciudad se han encargado de preservar la cultura en prácticamente todas sus gamas. Un gran ejemplo de esto son los mitos y leyendas que invaden a Hermosillo. Han sido un clave tema de conversación al momento de estar reunidos en casa de algún familiar o amigo. Y no importa cuántas veces lo escuchemos, la sensación de suspenso e incertidumbre raramente está ausente. El propósito de las historias que verán a continuación es plasmarlas como un filtro infalible de nuestra identidad cultural, donde un relato no comprobado o un antiguo inmueble representan una manera más de mantener vigente la historia que rodea a una comunidad. El creer o no creer queda a su disposición. En la colonia Matanza, ubicada al centro de Hermosillo, yace la antigua Penitenciaría de Sonora, hoy sede del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde su inauguración el 15 de septiembre de 1908 hasta su desalojo 71 años después, el recinto acogió temporalmente a miles de hombres sentenciados por incontables crímenes. La construcción al estilo de la época porfiriana impone por su cuenta. Sus muros de piedra dan a entender que lo que hoy en día es un espacio dedicado al patrimonio histórico, originalmente fue diseñado para mantener controlada a una determinada multitud de señalados criminales. Hechos verídicos como que las 2 últimas ejecuciones en México fueron llevadas a cabo en esta prisión, a 2 hombres condenados de violar y asesinar a 2 menores de edad, y la existencia de las misteriosas celdas de castigo en el nivel inferior. El cronista Ignacio Lagarda relata su experiencia al ser parte del equipo de acondicionamiento del recinto a principios de la década de 1980. Esa cárcel, yo fui cuando cerraron esa cárcel, yo estuve allí en 1982 y recorrí trabajé 7 meses ahí en ese edificio, en una celda, y recorrí todos los sótanos, y sí, la energía es fuerte, había muchos grafitis de cárcel, espero que los hayan conservado. Estoy hablando de los sótanos abajo, allá hay celdas en diferentes niveles, pero abajo había sótanos de castigo, celdas de castigo. Había muchos grafitis pues muy fuertes, y también había de Virgen, de Cristos, pero había de figuras fuertes donde estaban los presos más violentos y donde los castigaban. Los enigmas que envuelven a este punto histórico han pasado a ser adornados por el enfoque cultural que el instituto le ha brindado desde hace más de 30 años. Pero dentro de sus pasillos y áreas, el carácter de su origen prevalece, abriendo paso a divulgaciones y creencias que claman la perdurable vibra del lugar es digna de uno cierta vez habitado por mentes exiliadas, pagando por sus errores. Para el sonorense promedio, independientemente de su congregación, la religión y la muerte van de la mano. Ambas forman un equilibrio aceptado cuya principal base y esencia es la fe que uno disponga. En el Panteón Yáñez, ubicado al norte de la ciudad, el homenaje a Carlos Angulo, mejor conocido como Carlitos, se ha convertido en un símbolo de poder puro proveniente del más allá. Tras su muerte a la edad de 10 años, en 1940, fue ganándose el título de El Niño que hace milagros, por ser una amplia comunidad hermosillense que aseguran el espíritu de Carlitos escucha sus plegarias en cuanto a enfermedades y diversas problemáticas que afligen a quien lo visita con este propósito. Empezó a rendirle culto como que hacía milagros. Y todavía uno va, y yo he ido ahí al Panteón Yáñez, ahí está la tumba llena de juguetes y regalos que le llevan, peticiones en agradecimiento a las peticiones que le hacen, porque dicen que cumple peticiones y milagros. Cuando ellos llegan ahí al lugar, empiezan a escuchar cómo alguien pega con una vara entre las rejas, entre las barandillas de las tumbas.
Entonces cuando llegan ahí no ven absolutamente a nadie. Ah, caray, pues ¿qué pasó? Y empezaron a alumbrar alrededor y estaban a unas cuantas tumbas de la tumba de Carlitos, de este niño milagroso, ahí en el Panteón Yáñez. Cuando ellos voltean a la tumba de Carlitos, había una persona, no sabemos si estaba drogada, si es vagabundo, si le estaba pegando con una piedra a la tumba, a la réplica del féretro que está en la parte superior, al exterior de Carlitos, y le estaba golpeando. Cuando ellos voltean, ven a este muchacho golpeándole al féretro, la réplica del féretro de Carlitos. Entonces dicen que cuando el muchacho se da cuenta, voltea a esta persona, pero que se le veía la cara así como de diablo. Entonces acercan y le dicen, hey, vete de aquí. No, es que ¿por qué ayudas a todos menos a mí? Mírame, que le estaba reclamando esta persona a Carlitos, pues. Entonces, dicen que de la nada, o el tirahuesos nos comenta, que de la nada, pues escucharon esos como que gritos y, pues, ¿quién más puede ser? O sea, los gritos eran de auxilio, pues, y que cómo iba a llegar de un lado a otro este muchacho golpeando las barandas cuando estaban a unos metros de distancia, cuando ellos llegaron, o sea, ni al caso. Entonces dicen por ahí que es más que nada la ayuda que estaba pidiendo Carlitos para que no destruyeran su lugar. La presencia espiritual de Carlitos por más de 77 años en la comunidad representa la inquietud por absorber lo puro e inocuo, y el respeto y veneración que se le brindan año con año complementa esta relación entre lo no tangible, al menos físicamente. Primero fue el prestigiado Hotel Arcadia, estancia preferida de prominentes hombres de negocio y sus familias. Pero después de un incendio en la década de 1920, fue reconstruido bajo el nombre de San Alberto. Ubicado en el centro histórico, el hotel, sin duda, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Figuras icónicas de Hermosillo se hospedaron aquí a largo y a corto plazo. Durante su época como maestra de música en la Universidad de Sonora, a finales de la década de 1940 y durante la siguiente, la española Emiliana de Subeldía se hospedó en el recinto por más de 30 años, en la habitación 112. De igual manera, el beisbolista ícono mexicano Héctor Espino ocupaba la habitación 114. Y han contado, es que hay una especie de sótano, y si hay un sótano ahí, donde hay maquinaria antigua. El área es la única parte que no fue removida tras el incendio del Hotel Arcadia, es decir, ha permanecido prácticamente intacta en cuestión de estructura base, desde el desastre hasta la construcción de lo que hoy es San Alberto. Encargadas de limpieza aseguran el sótano es un área ajena a ellas. En cuestión de los pisos habilitados, relatan que de igual forma es común ver y escuchar cosas inusuales, o contarle a su compañera que otra vez la asustaron en tal cuarto. Por razones de seguridad, estas fuentes decidieron mantenerse anónimas. Decenas de personas ingresan y desalojan el hotel cada semana, prefiriendo su precio económico y céntrica ubicación. Mas los detalles que década tras década el edificio acumula enriquece su reputación como punto emblemático. Sería distinto de haber empezado desde cero. Frente a la Plaza Hidalgo, en el centro de la ciudad, se encuentra Radio Sonora, conocida institución gubernamental del Estado.
Desde principios de la década de 1980, una antigua casa por el mismo Boulevard Hidalgo es el recinto que hoy ocupa este equipo de trabajo. Pero la historia de cómo pasó de ser un inmueble particular a propiedad del gobierno tiene tintes trágicos. Pues es sobre el señor que tengo aquí a mis espaldas, don Alfonso García, mejor conocido en aquellos tiempos como el Conde, aunque dicen que a él para nada le gustaba que le dijeran así. El Conde pues falleció en la alberca, había una alberca detrás, ahí está todavía, nomás la llenamos de tierra nomás, pero la sacamos y nos podemos bañar ahí fácilmente. Y era bastante grande, tenía trampolín y todo. El Conde una vez tenía una oficina ahí atrás, donde está la cabina de grabación ahora, y se tropezó y cayó en la parte profunda. Después de su trágica muerte, es bien conocido por los pasillos y entre los mismos compañeros de trabajo que el espíritu de quien alguna vez fuera dueño de esta extensa propiedad deambula por sus áreas. En donde ese es un edificio que no era parte original de la radio, que está en el área de noticias, pues ya ves que es de 2 pisos. Entonces el que da directo a la subida al patio trasero de la casa era oficina, es todavía no, pero antes era una sola oficina y después se hicieron 2 con el mismo cuarto, que es como está ahora. Entonces venía yo de la cabina con unos acetatos precisamente. Pancho, mi hermano, era el director de operaciones de aquí y esa era su oficina. Entonces a través era sábado como hoy, yo venía saliendo con discos de la cabina y vi una persona que pasó con la complexión de mi hermano. El Pancho, y no sé qué le tenía que decir, y entonces dejé los discos en la banca y vine y me metí a la oficina. Y, oye, Pancho, ¿y qué? No, el Pancho no estaba. Y tenía la puerta que tiene la otra oficinita que hicieron ahí, tenía esa puerta, ahí está a un lado del escritorio de él. Entonces ha de ver estar en la cabinita, hay una cabinita ahí donde él venía los sábados a escuchar todos los programas del fin de semana que se grababan. Entonces ahí vamos, y ahí voy para allá. Y oye, Pancho, no hay nadie. Entonces subí la escalera y me paré. Oye, Pancho, ¿qué ya hay no, nada, Pancho. El Conde, según relatan, cierra puertas, enciende y apaga aparatos, pega uno que otro susto e inclusive saluda a sus nuevos habitantes de formas peculiares. La zona donde aún permanece la alberca vacía, ahora encementada, en la cual este personaje sufrió la caída que lo llevó a su muerte, es el espacio donde más sucesos extraños ocurren. Los mismos trabajadores de Radio Sonora no solo han llegado a aceptar esa presencia, sino a respetarla y al mismo tiempo alimentar ese perdurable mito. Después de todo, si fueras despojado repentinamente de tu adorado y prestigiado hogar, ¿no quisieras volver de vez en cuando? Por las calles Felicitas Cermeño y Coahuila, en la colonia 5 de Mayo, se encuentra una modesta casa con toques de antaño. Es resguardada por la señora Carmen y, debido a no ser habitada actualmente, es constante objeto de invasión por delincuentes. A simple vista, es difícil imaginar lo que alguna vez fue. La historia que envuelve a este inmueble nos transporta hasta la década de 1950, cuando fue inaugurada como hospital y sanatorio. La clínica fue atendida voluntariamente por mujeres religiosas que prestaban sus servicios y tiempo a pacientes y mujeres en proceso de dar a luz, hasta su cierre a finales de la década de 1990. Posteriormente, las instalaciones se convirtieron en un centro adaptado para retiros espirituales organizados por diversas parroquias y, la mayoría de ocasiones, fue ocupado por extensos grupos de hasta 100 jóvenes, actividades que dejaron de realizarse hasta hace apenas 8 años. De jueves a domingo, cuando el inmueble era habitado las 24 horas, no se hacían esperar las experiencias sobrenaturales que conlleva el circular por el recinto, alguna vez conformado por habitaciones albergando enfermos, cuneros, quirófanos, laboratorios e inclusive morgue. René Trillas, quien asistió a retiros en este lugar por casi 10 años junto a su grupo juvenil,
relata sus poco usuales memorias. Y algo que se me quedó muy grabado en esta casa, de todos los mitos o cosas falsas o verdaderas que hay aquí, o que pasan, nos pasó a mí y a un amigo, a un muy buen amigo, Judas. Una mañana estábamos platicando precisamente con un sacerdote. Estábamos platicando en esa área, ahí afuera de donde está el área del comedor. Y le platicamos al padre, le platicamos, pues ahí que no, padre, que fíjese que al morro le pasó eso, que dicen que pasa esto. Y el padre nos dijo, me acuerdo muy bien que nos dijo, ¿y por qué no? Eso nos daría a entender que existe la vida eterna, ¿no? Y ya fue como que hasta la fecha es un comentario que tanto a él como a mí nos dejó como que bien sacados de onda en esta casa. Y sí es cierto, pues mucha gente dirá, si existe la vida, ¿por qué no va a existir la muerte o el vivir después de esto? La vibra que impregna este lugar es perceptible hasta para el más escéptico. Saber que dentro de sus paredes, tanto vivos como muertos, ocuparon sus espacios por más de 40 años, invita a los persistentes relatos que aseguran el lugar no ha dejado de ser habitado en ningún momento. Los edificios cambian, las tradiciones nacen y se fortalecen. La esencia de una comunidad se plasma en las historias que no respetan generación o cambios radicales. El propósito de los mitos y leyendas que nos rodean busca algo más allá de ser comprobados o refutados. Se tiene la inquietud de transformar rumores y hechos en una mezcla de magia y realidad aceptada por aquel que la transmite y la escucha, con la simple misión de adaptar creencias a un contexto real que unifica una ciudad aferrada de su vida histórica social a través de los años.